Nos complace, como siempre, dar inicio a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Compartir un momento de reflexión a la distancia es nuestra propuesta, nada original, por cuanto es lo que estamos haciendo desde hace 11 años en este ciclo. Frecuentemente en los últimos tiempos nos preguntamos si la sociedad argentina, en particular su dirigencia política, pero no solamente ella, tomamos conciencia de la hipoteca que está significando y se agravará acostumbrarnos a convivir con un 30% de pobreza. Según estadísticas, los segmentos más pobres de la sociedad tienden a conformar familias más numerosas, hijos deseados y muchos hijos no deseados producto de embarazos tempranos, muchas mujeres jóvenes pobres o empobrecidas que se embarazan y carecen, además de nutrientes suficientes que afectan su gestación, el futuro de sus hijos, que siempre se juega durante los primeros 2 años de vida. Capacidades cognitivas debilitadas y generalmente recuperables contribuyen a generar un segmento poblacional que verá bloqueados sus oportunidades laborales. A esto hay que sumar la desidia del Estado en cuanto a la calidad educativa para la población vulnerable. Haciendo un análisis prospectivo de esta realidad, observaremos un futuro lleno de sombras y con la potencial posibilidad de que los índices de pobreza e indigencia no solo no disminuyan, sino que aumenten significativamente. Ante esta realidad, ¿qué discutimos en Argentina? ¿En qué gastamos nuestro tiempo, energía, capacidades? Asiduamente en lo subalterno y periférico, propio de una cultura que ha extraviado el rumbo y se contenta con ilusiones y promesas que a poco de andar se convierten en frustraciones. Nuestra dirigencia, en particular la política y posiblemente todas las demás que no se incluyen como parte de la sociedad civil organizada, se parece más a un conjunto de predicadores que tratan de llevar a los feligreses, a los habitantes ciudadanos, a paraísos futuros y, por cierto, inexistentes en la práctica. Miren, abandonar el infortunio de la pobreza es un camino largo, tortuoso y que no admite hacer uso de la magia. Decir lo contrario es mentir. Se requerirá un conjunto de políticas de Estado coherentes y articuladas, de hábitat, salud, educación, empleo, entre otras. Se exigirá sostenerlas en el tiempo y se demandará que todos los actores seamos parte de este proceso, cuyos frutos muchos no llegaremos a ver. Los ciudadanos de a pie tienen que asumir su rol, precisamente de ciudadanos y no meramente de habitantes. No sigamos admitiendo dirigentes superficiales. Para hablar de estos temas y otros correlativos, hemos vuelto a invitar a un querido amigo, excelente profesional y director ejecutivo de la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires. Se trata del licenciado Santiago Fraga, a quien le decimos: Santiago, gracias una vez más por habernos honrado con aceptar la invitación para estar en Diálogos con Valor. Gracias por estar. Al contrario, Norberto, agradecerte a vos y a la asociación por esta oportunidad de diálogo sobre los temas que nos gustan, que nos interesan y que son tan importantes para la sociedad como es la educación. La Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires tiene una larga historia. ¿Cuál es hoy, digamos, para aquellos que conocen un poco menos, su rol y a cuántos establecimientos católicos de la capital federal representa o de alguna manera incluye? En la ciudad de Buenos Aires solamente, que es el ámbito de la Vicaría de Educación, la Vicaría de Educación es del Arzobispado de Buenos Aires, hay 260 escuelas católicas. De esas 260 escuelas católicas hay 70 que son del Arzobispado de Buenos Aires propiamente. Son escuelas o inauguradas o hoy dirigidas por el Arzobispado. Entre ellas también, en particular, las escuelas que están dentro del ámbito de las distintas villas de Buenos Aires. Hemos abierto muchos niveles educativos, tanto inicial, primario, superior, técnico. Me consta, sí. En los últimos, sobre todo en los últimos 10 años. Así que es una tarea ardua que necesita el esfuerzo de todos. Evidentemente es una comunidad muy grande también la que trabaja para que cada día, digamos, la Iglesia se haga presente en la educación a través de distintas propuestas. Supongo que te impactó, como a mí, a vos que lo conocías más, a Gustavo, que ha sido elegido, ungido, obispo. Nos referimos a Gustavo Carrara, que es el nuevo obispo auxiliar de Buenos Aires, alguien muy joven que viene de trabajo extraordinario en la Villa 1114, ¿no? Exactamente. La verdad que tuve la oportunidad de conocerlo a Gustavo hace muchos años, es un gran amigo. Cuando él estaba en la parroquia Luján de los Patriotas. Claro. Digamos, todos muy jóvenes, siempre hacemos la misma broma, porque los años pasan igual para todos. Eso hace como 20 años y
Y la verdad que fue una fiesta la catedral, por lo que significa para la gente, digamos, la elección de este honor que el Papa le concede, esta invitación a ampliar la mirada, como dice Francisco, al trabajo que ya venía haciendo de tantos años Gustavo, ¿no? Que tiene una pata muy fuerte en lo social y tiene una pata muy fuerte también en lo educativo, digamos. Para Gustavo esa experiencia en Luján de los Patriotas ha sido muy valiosa, y yo creo que él también ha sido un gran impulsor de todas estas iniciativas que en la villa, en las distintas villas de Buenos Aires han ido creciendo, digamos, en estos últimos años, ¿no? Él no se desvincula de su tarea en las villas como obispo auxiliar, o más bien amplía un Bueno, poco, la verdad ¿no? que no sé exactamente cómo, es una instancia nueva, digamos, como sabés, Buenos Aires tiene varios obispos, Sí. esto es habitual, pero la figura, digamos, digamos, su asunción, su tarea es de creación, de manera tal que supongo que conversarán, digamos, en el ámbito junto con el equipo de obispos, con el cardenal, conversarán un poco, pero no desconozco el detalle hoy. Claro, Sí, puedo decir, claro. sigue permanentemente todavía hoy trabajando en la villa, digamos. Ayer casualmente hablamos también, siempre muy metido, muy dedicado, y la verdad que ese día la catedral fue una fiesta. Hay una curiosidad, digamos, justo cuando lo estaban sacando en andas, a Gustavo, la gente lo sacaba en andas, y esto lo retrató Clarín en algún momento, me escracharon ahí un costadito porque me hacían bromas que me había filtrado. La verdad que fue realmente una gran fiesta, una gran alegría por él, una gran alegría por la gente, y definitivamente una gran alegría por la iglesia, porque yo creo que también Gustavo, desde su experiencia pastoral y su enorme compromiso y la experiencia que ha hecho, que esto también es un elemento, me parece Muy importante. muy destacable. Es una persona que ha caminado muchísimo los barrios y ha trabajado muchísimo, y desde ese lugar estoy seguro que tiene una gran contribución para hacer a todos, Sí. a todos. Me toca también conocer de cerca al otro obispo joven, Jorge García Cuerva. Ajá. Lo conozco de la zona de su familia de Escobar. Mirá. Y he charlado bastante con él, y después de su asunción estaba absolutamente sorprendido y al mismo tiempo, bueno, muy comprometido, ¿no? Él trabajaba mucho en la villa, en la Cava, ¿no? Sí, Ahí sí. en San Isidro, ahora va a ser No lo obispo conozco auxiliar. personalmente, pero conozco sí su... Además abogado, trabajó mucho el tema de las cárceles, tipo que sabe mucho, muy comprometido, muy claro. No creo que le guste mucho al poder las cosas que dice, tampoco las que dice Gustavo, pero bueno, eso tiene que ser así. Nos toca, por razones profesionales, a vos también, viajar con frecuencia al exterior, y en todos lados hay problemas, y como diría mi abuela, en todos lados se cuecen habas, pero a nivel de los debates en Argentina, a mí me parece que estamos en un retroceso monumental. Estamos discutiendo cosas que de alguna manera importan poco a la salida de esta situación de infortunio, comparado además con la complejidad del mundo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo sentís? Bueno, hay como distintas situaciones. Me parece que el gobierno actual ha puesto, digamos, en el centro de la escena lo educativo, y eso me parece que a priori es positivo. Me parece que hay muchos esfuerzos en ese sentido, y de explicar un poco cuál es la situación actual. Digo, ¿qué quiero decirte con esto? Digo, que el presidente reconozca, digamos, la diferencia que estamos teniendo entre escuelas de gestión privada y de gestión estatal en materia de resultados. Me parece que es un paso adelante. Digo, hasta ahora, esto era como una especie de todo el mundo lo sabía, pero nadie se hacía cargo de esa situación, que además se invita a profundizar en qué es lo que está pasando para que estas diferencias existan. Quizás en algún momento la sensación que te da es que esta intención de poner en el centro educativo puede tropezar con algunas iniciativas en concreto. Me refiero a una, la idea de profesionalizar la formación docente no es nueva. La idea de cerrarlo a costa de prestigiosos institutos como son el Joaquín B. González, el Lenguas Vivas y demás, me parece que es un tropiezo y un retroceso muy significativo. Yo coincido con vos en este momento. Discutir el cierre de estas organizaciones en lugar de ver cómo podrían articular con la universidad o trabajar mejor, me parece que nos desvía de la atención de lo importante. Creo que en este tema en particular tenemos que trabajar con lo mejor del profesorado y con lo mejor de la universidad. Me parece que son dos experiencias distintas. Yo, como sabés, vengo del ámbito universitario, trabajo en profesorado, pero menos. He sido vicerrector de un profesorado
grande de la ciudad de Buenos Aires y del país, durante 3 años. Pero mi experiencia en la universidad ha sido permanente y yo digo, me parece que son dos mundos y para aprender y para cambiar las cosas de fondo hay que tomar lo mejor de cada uno. Si vamos a discutir cerrar uno en detrimento del otro, me parece que no es la manera que vamos a conseguir las mejores soluciones. Así que creo que eso. En general mi experiencia, digamos, en estos puntos es que cuando un tema surge y hay oportunidades de diálogo, realmente las opciones de solución son superadoras. Y como soy creyente, siempre aspiro a que en ese camino, digamos, salgan soluciones mejores. Pero bueno, tiene como la realidad actual, digamos, que es lo que me planteaba, yo coincido, tiene como esta ambivalencia, ¿no? De la bondad de hablar del tema, pero a veces de la dificultad de entrar en un diálogo profundo que cambie las cuestiones que son de fondo y para bien. Claro. Nosotros tenemos, vos sabés, 10 establecimientos educativos, ¿no? La mayoría en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Ahora tenemos también nuestra propia universidad. Sí. Nuestra experiencia en la provincia de Buenos Aires, cruda y dura, es que la calidad educativa para los sectores vulnerables de la sociedad al Estado no le importa. Esto lo decimos abiertamente porque lo vivimos. No le importa lo suficiente. Y se sigue confundiendo el tema de la educación con la escolarización. A la escuela van todos, sí. Lo que le pones adentro de la escuela es distinto, y sí. Si en las comunidades vulnerables le seguís poniendo una calidad inferior, el círculo perverso de la pobreza no lo rompes nunca, y eso está muy probado. Nosotros tenemos en Avellaneda, tenemos en La Matanza, tenemos en Escobar, en zonas donde lo estamos observando con toda claridad. Y cuando haces propuestas de carácter superadora a la propuesta, la receptividad es muy baja, es como que prima mucho más el cierre de los números que la calidad educativa. Y nosotros estoy seguro, compartimos, y que el presidente lo dice, el presidente dice calidad educativa, y nosotros estamos totalmente a favor de eso. Pero cuando bajas al nivel de lo concreto, hay dificultades enormes, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Y creo que ahí hay que trabajar, ¿no? No conozco tanto la realidad de la provincia, como sabés, digamos, mi ámbito es de la ciudad, aunque te cuento algo que por ahí no se conoce tanto, que es el Arzobispado de Buenos Aires también incluye la isla Martín García. Sí. Es algo que por ahí no es tan conocido, y ese es un distrito en realidad de la provincia, pero como no hay escuelas. La realidad es que yo la situación de la provincia la conozco más bien de los referentes de la provincia. Me parece que la provincia, digamos, viene de muchos años de situaciones difíciles en materia educativa. No tengo manera, digamos, de hacer una opinión sobre la realidad de la provincia, pero sí te diría, me parece que es interesante el empuje que María Eugenia Vidal le está dando a la provincia en un montón de aspectos, y lo conozco mucho a Gabriel Sánchezini, que la verdad que es una persona que trabaja muchísimo y es un gran profesional. A veces uno nota, y esto también me ha pasado a mí en el ámbito de la ciudad, digamos, por ahí las lógicas con las que encaran ciertas cuestiones son muy asociadas a cuestiones, como vos decís, de naturaleza numérica. Pero yo creo que es razonable, digamos, empezar a mirar, digamos, algunas cuestiones que más se describen con hechos. A mí me parece que eso suma a una discusión, y yo valoro a la persona que está en el ámbito político y que se dedica de punta a punta, porque si no es creer que pueden resolverlo todos buenamente ellos solos, digamos. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, y espero que haya oportunidades de diálogo. Yo insisto en esto, o sea, me parece que más allá de cuál sea la agenda, siempre tiene que haber oportunidad de diálogo, porque las oportunidades de diálogo son las que permiten encontrar mejores soluciones. La responsabilidad del político no es solamente pensar la solución, es también dialogarla con otros actores de la sociedad civil. Y esto, por momentos, da la sensación que algún tema de comunicación digamos, en Cambiemos, ¿no? en el PRO, a veces puede ser un tema, digamos, ¿no? Sí. Es decir, ¿Vos sabés que se quedan en su análisis, claro, y les cuesta, digamos, entrar en diálogo con por ahí otras cuestiones. Pero ya te digo, mira, depende del tema. Yo, en mi experiencia más concreta, digo, para hablar de la ciudad de Buenos Aires, hay temas que se han resuelto muy bien y otros que uno, la verdad, que ve que es un retroceso.
qué sé yo, también digo, no son espacios fáciles de transformar. No lo son. No, nosotros además hablamos cuando hacemos una referencia concreta o un diagnóstico concreto, lo basamos en la realidad. Y como además como institución tenemos la autonomía de hablar de todos y de cada uno sin ningún tipo de compromiso de ninguna naturaleza de carácter político partidario. Entonces, por supuesto, el pasado ha sido tremendo, como decías vos, en la provincia de Buenos Aires, pero hoy el presente tiene que ser más rápido porque las comunidades vulnerables no tienen tiempo. Y no tienen tiempo y nos damos cuenta que estamos con un 30%. Para la Universidad Católica es un poco más, pero digamos 31, 32%. Sí, sí. Esto no se sostiene. Y cuando vas al hecho concreto, a la gente, a las familias, y hay un problema ahí muy serio. Para concretar lo que te digo, nosotros tenemos unos establecimientos en Escobar. Ajá. Hemos dejado en este ciclo lectivo 150 chicos fuera del aula. Sí. 150 chicos fuera del aula, de nivel inicial y primario. Sabiendo que esto le estás hipotecando, hicimos todo el esfuerzo posible, comprometimos recursos, le pedimos al Estado cumpla con su responsabilidad. Esto no fue posible. 150 chicos quedaron afuera. Son hechos concretos que si nos pasa a nosotros, debe estar pasando también a otros. Sabemos que le pasa a otros. Entonces, como sociedad civil tenemos que decir esto no quejosamente, contributivamente. O sea, yo propongo, me comprometo, recurso, personal, vamos a sumar. Por eso, bueno, es un como decís vos, un trabajo que va a demandar mucho más tiempo. Y sobre la política social, ¿cuál es tu visión? ¿Tenemos política social en Argentina o tenemos un concurso de hechos parciales, parches o...? Bueno, yo la verdad que mi contacto con la política social es más bien por lo educativo. Sí. Me parece que cuando uno como responsable de algún tema, como servidor, digamos, de la iglesia en algún tema, va recibiendo, digamos, opiniones de distintos tenores de naturaleza. Me parece que en el ámbito nacional, en general, hay una valoración positiva, digamos, al trabajo que hace la ministra Carolina Stanley. Creo que la tarea es grande, es compleja, como decís, tenemos una pobreza estructural muy complicada. En este momento se están viviendo, digamos, los obispos manifestaban ayer una preocupación por dos temas, uno vinculado a la situación de empleo, denunciaron una situación de despido. Para que el oyente entienda también, un encuentro de obispos es un montón de obispos que son de todos los rincones del país. Funciona más rápido que el INDEC y de una manera bastante más eficiente, porque hay algunos distritos que son muy grandes, entonces es muy difícil que por ahí se conozca todo, pero hay otros que son muy chicos. Entonces cuando se reúne un grupo de obispos que vienen cada uno de un rincón de la patria diferente, ahí se habla con mucha claridad y con mucho conocimiento, porque hay una cercanía y porque además hay una dimensión nacional que es muy difícil de suplir de otro modo, ¿no? Y la verdad que manifestaban esta preocupación por la situación de los despidos y manifestaban, preocupación por algunas cuestiones, que tienen que ver con los sectores más vulnerables. Junto con eso, obviamente, la preocupación por el tema del tratamiento del aborto, ¿no? Sí, que es un tema que va a requerir un análisis muy profundo. A mí la única cuestión, yo no soy especialista en eso para nada, claro. Pero sí me parece que es importante que en la Argentina tenemos que aprender a distinguir de los hechos de los pareceres. Los hechos no se discuten, son hechos. Y después están los pareceres. En la Argentina, hay una estadística muy seria respecto a la mortalidad de las madres y de los chicos, independientemente de su origen. ¿Sí? Cuando se hace esa estadística, toda mamá que fallece, en una situación de embarazo, independientemente de las causas, sea porque es un aborto espontáneo, sea porque no es un aborto espontáneo, o sea porque se enfermó, o porque tenía cáncer en el momento que cursó el embarazo. Todas esas enfermedades están agrupadas en una única estadística en la Argentina. Es una estadística que el año pasado creo que arrojaba un número como 250 personas y demás. Porque yo estoy escuchando números de 500.000 y digo, a ver, yo entiendo que puede haber alguna situación compleja en materia de cómo se registran situaciones de aborto que en la Argentina no están permitidas. Pero definitivamente si alguien fallece, eso no es algo que un país no sepa.
Y la realidad es que los fallecimientos, digamos, en este sentido, por organismos oficiales, digo, está como muy claro, más allá de cuál sea la causa, son estos números, 250, 300. La verdad que me parece que tenemos que ser como muy claros, digamos. Yo leí alguna opinión de algún médico hablando de 500.000, digo, es un número que no entra ni en nuestra demografía prácticamente. Me parece que tenemos que discutir como... Sí, 500.000 de abortos ilegales, de abortos ¿no? clandestinos que Sí. terminan en una Que muchos terminan en... Sí. muchos, Sí. un porcentaje Sí. termina en fallecimiento, Sí. ¿no? Sí. Sí. No, este es un tema... Por eso digo, Sí. si por todas las causas, ¿no? Insisto, digo, aún patologías que son de base, Sí. digamos, la mortalidad materno-infantil, digo, al contrario, digo, hablemos de lo que hablábamos antes. ¿Qué pasa con la desnutrición en la Argentina? ¿Cuánta gente mata la desnutrición? ¿Cuánta gente mata los accidentes de tránsito? Pero se plantea como un problema de salud pública, algo que en realidad, digamos, en todo caso no es central a la cuestión. Yo como padre, te digo, digo, más allá de que evidentemente estoy absolutamente en contra, digo, me parece que aspiro a que las cuestiones que discutimos en el ámbito de la sociedad se den, digo, hechos, insisto, por un lado y pareceres por el otro. Si mezclamos los hechos y los pareceres es donde la cosa se complica. Pareciera que la postura tomada por la conferencia episcopal en general ha caído muy bien, ha sido una declaración muy importante, se puso en un lugar distinto al que a lo mejor la gente suponía que se iba a poner. Y eso me parece muy bien, porque también es una invitación, me parece, al laicado a decir, muchacho, hay que jugar el partido, ¿no? Yo creo que está como muy claro en ese sentido. La conferencia episcopal pide que se escuchen todas las voces, que me parece que es Perfecto. una invitación que corresponde siempre en democracia. Y la otra cuestión es, está tomando una posición desde elementos científicos. Sí, sí. Y si yo te digo, hoy es raro escuchar que alguien te diga, no, eso no es vida, ¿no? Digamos, bueno, es un ADN distinto, una sangre distinta. El ministro de Salud dijo que no es vida. Bueno, la verdad que habría que preguntarle cuál es la base científica. Y el ministro de Ciencia y Tecnología dijo lo mismo. Si el feto, digamos, dentro de la panza de la mamá no es vida, entonces habría que ver cuándo la distingue, porque es una vida y es una vida humana. Es decir, no hay ninguna duda en ese sentido. La ciencia lo dice con claridad. Habría que preguntarle al ministro por qué dice que no es lo que es. Pero bueno, yo creo que también en esto hay como muchas opiniones bien diferenciadas y bueno, será el tema del debate es importante. Para discutirla. Recordamos a audiencia que estamos dialogando con Santiago Fraga, nuestro invitado de hoy. Yo volví al tema de la política social. Yo creo que Argentina tiene que tener una política social que sea mucho más, yo te diría mucho más rigurosa, tortuosa, dificilísima, que ponga ciertos hitos hacia el futuro. Me tocó trabajar mucho tiempo en América Latina, de México para acá, como secretario general de la YMCA. Y conocí de cerca algunos ejemplos muy interesantes en términos de política social, especialmente en favor de la mujer embarazada, del niño por nacer, del niño que nace. El caso de Cuba, por ejemplo. Lo viví de cerca. Estuve en Cuba cuando fundamos la Asociación Cristiana de Jóvenes, estuve como 14 veces en Cuba. Es extraordinario, o sea, la preocupación del Estado por acompañar a la madre desde el inicio del embarazo hasta que el niño nace y cómo el niño ese también es de alguna manera nutrido desde el principio. Y te diste cuenta que en Cuba es uno de los países que tiene en América Latina los mejores índices en materia social. Pero eso no fue de la noche a la... Digo Cuba, como a lo mejor puede haber otros ejemplos. Esto es porque lo vi más de cerca, ¿no? Todo esto va a llevar mucho tiempo. Pero a lo mejor esto mismo que estamos hablando ahora del aborto y el embarazo no deseado, es porque también hay una ausencia de política social. Cuando vas a la 1114, cuando vas a toda esa... Es un panorama desolador. ¿Y dónde está el Estado? Imagínate que no tuvieran las iglesias, los credos, organizaciones sociales. ¿Qué pasaría? Sería muchísimo peor. Es ahí donde parece que tenemos que demandar con participación, no con acción, o sea, con compromiso, una política social que va a llevar mucho tiempo de desarrollo. De ese lado lo veo.
reconociendo al mismo tiempo que tenemos una ministra de Educación como Carolina de una enorme sensibilidad para el tema, de enorme sensibilidad, que no es poco, o sea, está comprometida en cuerpo y alma, eso es tan importante, ¿no? Bueno, de hecho, tuve oportunidad de saludarla cuando fue Le Gustavo también, digamos, ella tiene un gran compromiso con los barrios y eso también se nota, es una ministra que camina mucho todos los lugares y además tiene un equipo muy amplio. Y ahí está también Victoria Morales Gorleri, otra... Claro, Victoria Morales Gorleri trabaja en los temas que tienen que ver con responsabilidad social empresaria, sí. Ella dice ya no responsabilidad social empresaria, responsabilidad social, que nos involucra a todos, pero gran compromiso también con los sectores más vulnerables, ¿no? Sí. Y ahí la sociedad civil donde tenemos que ser partícipes de todo esto, ¿no? Bueno, es lo que nosotros en el campo... Las sociedades que han resuelto estos problemas graves, digamos, lo resuelven juntos. ¿No es cierto? No lo resuelve el Estado, lo resolvemos juntos. Me parece. ¿Cuáles son los planes de la Vicaría? ¿Para este año? Sí. Bueno, un montón. La verdad que estamos con muchos proyectos. En primer lugar, cumplimos 20 años. Ya 20 años. 20 años que... Sí, es una historia linda también, digamos. El Papa creó la Vicaría, Francisco siendo... arzobispo de Buenos Aires, creó la Vicaría en su primer acto de gobierno. Es el primer acto de gobierno, digamos, es la creación de una Vicaría de Educación, con una mirada muy amplia y la verdad que con un estilo muy renovador, me parecería. Así que estamos cumpliendo 20 años. Acabamos de expandirnos, por eso estaba muy cerquita, digamos, estamos muy cerca de este estudio, a 200 metros, ahí en Perón al 300, digamos, tenemos una nueva sede. Y obviamente, digamos, esto es para dar respuesta a proyectos que estamos generando en distintos planos. Algunos vinculados a innovación, nos interesaría, me parece que es un momento muy importante de renovación de las propuestas en todo el mundo sobre temas educativos. Nosotros estamos abordando nuestro granito de arena en ese sentido con un grupo de escuelas que están, dando vuelta un poco todo. No se trata de un programa o una acción en particular, sino repensar de cero, digamos, toda la propuesta de la educación secundaria. El año pasado trabajamos con 70 escuelas en todo lo que tiene que ver con formación y este año estamos transformando 16. Ese proyecto se llama Utopía, utopía.edu.ar, ahí está contado con todo detalle, se hace con el apoyo de la Fundación Telefónica y la Organización de los Estados Iberoamericanos. En esto también vamos juntando alianzas. Obviamente hay un trabajo muy fuerte de capacitación, es un tema grande que nosotros tenemos con nuestros docentes y con nuestros directivos, digamos, trabajamos en formación permanente y hay muchos proyectos de formación en este sentido. Y como novedad nomás, para contarte alguna cosa, no quiero aburrir, pero estamos generando experiencias de intercambio entre alumnos de Buenos Aires, de distintos sectores sociales, y Estados Unidos. Entonces estamos generando intercambio tanto enviando chicos como recibiendo chicos acá y son experiencias muy valiosas. Buenísimo. Pensamos en agosto, estamos trabajando con la gente de Europa, traer a un especialista de alto nivel o de Finlandia o de España para trabajar el tema de la nueva escuela secundaria en base a la experiencia europea, que es muy interesante y muy de avanzada. Te voy a mantener al tanto porque cuando hagamos eso, posiblemente esté unos 10 días con nosotros, vamos a hacer talleres intensivos con nosotros tenemos 150 docentes en el establecimiento, pero queremos compartirlo también con la sociedad. En esto de la búsqueda de articulación, de complementación y de hacer realidad, las utopías, como decía Pablo VI, las utopías de hoy son las realidades de mañana. Eso es fundamental. Y así que estaremos en contacto. Felicitaciones por todo y gracias por habernos acompañado una vez y estamos en contacto. Te voy a visitar, ¿estás en la nueva sede acá? Sí, ahí vengo. Bueno, un día esto, si tenés buen café o más. Acomodar la casa, pero la vamos a poner linda y te esperamos con algo rico. Cómo no. Ha sido Santiago Fraga nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.